Bienvenidas a todas y a todos los que estáis aquí a este webinar que está promovido por FAECAP, gracias a la colaboración del Laboratorio AstraZeneca, a los que agradecemos desde aquí su ayuda y su colaboración para poder realizarlo, y los que además hemos hablado con ellos y van a hacer la maquetación de del proceso y de todo el webinar, y así podremos tener el evento para poderlo repetir y compartir posteriormente. El webinar que vamos a tener hoy es un plan de cuidados para las personas con enfermedad renal crónica. En la atención primaria es un paciente muy importante porque la actividad con los pacientes con enfermedades crónicas es llevado en amplia mayoría por las enfermeras de atención primaria, enfermeras y médicos de atención primaria. Pero sí es verdad que alrededor del proceso crónico somos las enfermeras una parte muy importante para mantener su estabilidad emocional, para mantener sus cuidados, promover sus autocuidados y fomentar que el paciente o la paciente no vaya en una progresión mayor, ¿no? Este es un paciente en el cual no estamos muy acostumbrados a veces a hacer un seguimiento y no le tenemos tan visibilizado, y creo que podemos aportar mucho. A colación de esto, esta mañana hemos tenido las jornadas del CIPV, el Comité de Prevención de Riesgo Cardiovascular de Enfermedades Cardiovasculares, y ha habido un apartado específico en el cual una de las mesas hemos estado hablando y se ha puesto cómo se avanza en el tratamiento y en la actuación de la enfermedad renal crónica para prevenir efectos vasculares y cardiovasculares. Bueno, pues a estos niveles, dentro de estas mesas, lo que se ha aportado es la importancia de la enfermera familiar y comunitaria como adalid de un mayor seguimiento de este paciente y una ayuda primordial para que hagamos el acompañamiento al paciente con enfermedad renal crónica. Yo creo que es muy importante lo que vais a contar hoy aquí, lo que vamos a escuchar, y vamos a aprender mucho para poder determinar cómo en nuestras consultas, en nuestro día a día, podemos ayudar. Os voy a presentar al moderador de la mesa, Paco Zegri, vicepresidente de FAECAP, y que va a dar moderación y nos va a comentar algún pequeño cambio que ha habido dentro de esta mesa en la que vamos a estar. Paco, cuando quieras. Gracias, Esther, gracias por tus palabras. Pues vamos a dar ya paso a este webinar, tan interesante webinar. Y como dice Esther, una de las enfermedades que podemos tratar, podemos acompañar enfermería familiar y comunitaria en nuestras consultas de atención al seguimiento de pacientes crónicos. Es una de las enfermedades que, como nos comentarán nuestros compañeros, se dice que es invisible, porque verdaderamente a veces no centramos esa atención a esta enfermedad que verdaderamente afecta a muchas otras enfermedades y sobre todo también a esos cuidados que necesitarán estas personas. En el webinar vamos a contar con la participación. Tenemos el programa a tres ponentes, a tres grandes expertos, pero tenemos la baja de última hora de Almudena Pérez, la nutricionista, que por un tema familiar grave no puede acompañarnos, pero no os preocupéis porque como este webinar está grabado, sí que vamos a grabar su participación, su intervención, de forma no sincronizada para después, a la hora de editar este webinar, poder tener también toda esa parte, ese contenido que ella quería compartir con todos nosotros. Con lo cual, sí que pediros disculpas, pero por otro lado, intentaremos subsanar su no participación en directo para tenerla también grabada como el resto de ponentes. Pues sin más preámbulos, sabéis que tenemos el chat público de esta plataforma en el que nos podéis hacer preguntas dirigidas a los expertos, tanto a Isabel como a Beatriz. Y voy a dar paso ya a la primera participación, que será Isabel Egocheaga, que es médico de familia. Ella nos va a hablar, su participación la ha titulado como ¿qué debería conocer de la enfermedad renal crónica para establecer el plan de cuidados? Es especialista, como os digo, en medicina familiar y comunitaria.
doctora en medicina. Actualmente ejerce su actividad laboral en el Centro Isla de Oza de Madrid, donde además es referente del grupo de trabajo cardiovascular. Responsable del área de conocimiento cardiovascular y diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEMG, y por lo tanto contamos con una gran ponente y una gran experta. Nos va a hablar en su ponencia sobre la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica, de cómo se diagnostica esta enfermedad y a qué pacientes solicitar el cribado de la enfermedad renal crónica, factores de progresión y objetivos de tratamiento en esta enfermedad. Sin más preámbulos, cuando tú quieras saber, puedes compartir tu presentación y te escuchamos encantados. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme a participar en esta webinar, que me parece que puede resultar muy interesante, que para mí es una oportunidad de participar con compañeros de trabajo como es personas enfermeras en atención primaria, que sí no podríamos trabajar y hacer ese gran equipo, ¿no? Has resumido bastante cuál serían un poco los papeles y me gustaría explicar un poco qué hacer, ¿no? Porque cuando habíais titulado en forma general el plan de cuidados para la persona con enfermedad renal crónica, a mí me causan mucho respeto los planes de cuidados de enfermería, ¿no? Son muy complejos, muy amplios, hay muchas cosas para hacer por parte de la enfermera de atención primaria y la verdad es que me sentía intimidada, ¿no? Dije, bueno, vamos a sentar un poquito el conocimiento básico de una patología, como decís al inicio, que es una patología crónica y que ha empezado a tomar auge nuevamente, porque algunos de nosotros llevamos muchos años luchando con la enfermedad renal crónica, porque tenemos nuevas oportunidades de mejorar el pronóstico de las personas con enfermedad renal crónica. De ahí que volvamos otra vez a revisitar esta patología crónica que teníamos muy olvidada y que sobre todo pues teníamos a los pacientes coronarios, a los pacientes con ictus, a los pacientes con diabetes, hipertensos, pero la enfermedad renal crónica se nos quedaba un poquito ahí abandonada y muchas veces no sabíamos lo que era. ¿Y por qué tiene importancia, independientemente de que ahora tengamos nuevas oportunidades terapéuticas? Porque es una causa de muerte importante. Se estima que para dentro de unos años, para 2040, si las cosas siguen así, será la quinta causa de muerte. Y es que actualmente 1 de cada 7 adultos tiene enfermedad renal crónica, con lo cual los estudios nos desvelan una prevalencia entre el 9 y el 15%, dependiendo un poquito de cuál es el entorno en el que se han hecho los diferentes estudios de prevalencia. Ese deterioro de la función renal en los pacientes sucede de una forma progresiva y silenciosa, de tal manera que se ha visto que hay un 40% de pacientes con enfermedad renal crónica que no sabe que la tiene. Y yo añadiría a este párrafo y un montón de clínicos, tanto enfermeros como médicos, que desconoce que la tienen. Y eso lo desarrollaré un poquito más adelante. La mayor prevalencia de enfermedad renal crónica es el estadio que llamamos 3. Esa situación de un filtrado glomerular entre 59 y 30 y es el tipo de pacientes que más atendemos en atención primaria. Y la importancia que tiene la enfermedad renal crónica no es solo que tiene una prevalencia que ya habéis visto, nada desdeñable, sino también por lo que supone en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes y también porque tiene una elevada morbimortalidad. Y a diferencia de lo que podríamos pensar, los pacientes con enfermedad renal crónica no se mueren porque llegan a diálisis mal o porque tienen una enfermedad renal crónica avanzada, sino se nos mueren en el camino porque su morbimortalidad está preferentemente asociada a eventos cardiovasculares. Y, por supuesto, qué deciros del coste sanitario y social que tiene cuando esos pacientes avanzan a una enfermedad renal crónica avanzada. Ya hemos visto la progresión que tiene y que si seguimos así habrá 1 millón de pacientes que necesitarán diálisis o trasplante si seguimos con esta progresión, ¿no? Es decir, lo que tenemos que intentar es evitar que los pacientes lleguen a terapia renal sustitutiva, que lleguen a trasplante, porque una vez que llegan a ese paso ya no hay reversión posible. La calidad de vida es muy mala para esos pacientes y su pronóstico vital muy deteriorado. Me gustaría entonces comenzar por qué es la enfermedad renal crónica. Hemos dicho es una patología crónica y el concepto lo lleva en su apellido, ¿no? Tiene que ser crónico porque lo que veamos en las alteraciones tiene que permanecer en el tiempo. ¿Cuál es el límite de tiempo que han puesto? Más de 3 meses. La enfermedad renal crónica lo que se caracteriza es porque hay alteraciones en la estructura del riñón o de los riñones y en la función de los riñones, ambas cosas por separado o en conjunto.
¿Cuáles son los criterios de daño renal? Pues que tengan albuminuria elevada, que haya alteraciones en el sedimento, que haya alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales en pruebas de imagen y, por definición, cualquier paciente trasplantado renal es un enfermo con enfermedad renal crónica. Y por otro lado, el filtrado glomerular disminuido, es decir, un filtrado glomerular por debajo de 60. Es muy importante esta clasificación. A lo mejor os parece farragosa, ardua. Luego, cuando lo miras, parece hasta tan sencilla como la guerra de los barcos, ¿no? Que al final vamos a decir que nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica, estadio G3A A1. ¿Por qué? Porque se intenta en esa clasificación buscar la causa y poner la causa que lo tiene. Y por otro lado, en función de cómo está el filtrado glomerular y la albuminuria, nosotros vamos a poner al paciente en un estadio y veréis por qué tiene importancia. El G1 mayor de 90, G2 entre 60 y 89, esos serían filtrados glomerulares normales o ligeramente disminuidos, y a partir de ahí ya entramos en 3A entre 45 y 59, 3B 30 a 44, moderada a gravemente disminuido, G4 15 a 29, gravemente disminuido, o ya menor de 15 en ese filtrado glomerular que es el fallo renal. Antiguamente seguro que muchos de vosotros habréis oído el término microalbuminuria y macroalbuminuria. Ya llevamos muchos años en el que hemos descartado eso. ¿Por qué? Porque decir a un paciente o ponerle en el diagnóstico que tiene microalbuminuria es como que estamos quitándole importancia al hecho de que elimine albúmina por la orina. Y se generalizó en albuminuria. Albuminuria en 3 categorías. Cuando es poca, lo que antes llamábamos microalbuminuria, pues menor de 30. A2 entre 30 y 300 y mucha albuminuria, lo que antes llamábamos macroalbuminuria, por encima de 300 miligramos por gramo de orina, por gramo de creatinina. Y os decía que era importante esa clasificación porque si eso yo lo traduzco en un mapa que le llaman los ingleses heat map, es decir, un mapa de calor, yo le diría un mapa de colores, el pronóstico que tiene nuestro paciente va a depender en qué estadio aterriza. Es decir, el pronóstico va a empeorar conforme disminuye el filtrado glomerular o conforme aumenta el nivel de albuminuria. ¿Y el pronóstico basado en qué? Pues en las cohortes que se estudiaron en CADIGO, que es el organismo internacional que estudia la enfermedad renal crónica, es un organismo con sede en Estados Unidos, vio que ese descenso en el filtrado o ese incremento en la eliminación de albúmina en la orina se relacionaba con incremento de la mortalidad por cualquier causa, incremento de la mortalidad por causas cardiovasculares, con enfermedad renal avanzada, que ya no decimos terminal, sino avanzada, también por quitar el concepto de terminal, es decir, el nuevo léxico que se utiliza es enfermedad renal avanzada, insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica progresiva. Y eso es ese riesgo creciente que veis ahí, de tal manera que el verde sería como el riesgo de referencia. Y en el momento que vamos incrementando el color, pasamos de amarillo a naranja, naranja a rojo, el riesgo pasa de ser moderado a alto o a muy alto riesgo de progresión de la propia enfermedad renal crónica o de aparición de mortalidad por causas, como yo os decía, cardiovasculares. Este mapa de color, este código de colores, es bueno para tenerlo nosotros en nuestra cabeza presente, pero también es bueno para mostrarle al paciente ¿por qué estamos preocupados por sus riñones? ¿Por qué esas cifras nos preocupan en él? Entonces, siempre que tenemos códigos de colores nos sirve como un soporte para intervenir en la educación terapéutica. Y lo que es importante, ¿os acordáis que os decía que había un 40% de pacientes que no sabía que tenían enfermedad renal crónica? Por eso es muy importante que esté registrado el diagnóstico y el estadio en la historia clínica electrónica y explicárselo, comunicárselo al paciente. Que a nadie le digan, anda, si usted tenía algo del riñón cuando va al hospital. No, yo ya sé que tengo algo en los riñones. Ya me lo han explicado en mi centro de salud. Sé lo que es, ya me lo están cuidando, ya me lo están vigilando. Ya sé que tengo un problema en mis riñones. No que me duele la espalda, que tengo un problema en mis riñones, ¿no? Entonces, es fundamental que ese diagnóstico esté ahí para que tanto el médico como el enfermero que sigue a ese paciente lo tenga delante para establecer el plan de cuidados y para tener mucho cuidado, sobre todo con la iatrogenia, con la cantidad de fármacos que toman los pacientes, con los productos de herbolario, parafarmacia, etcétera, que pueden empeorar el funcionamiento de los riñones o hacerles daño.
¿Y a quiénes tenemos que buscarles si tienen enfermedad renal crónica? Actualmente se desaconseja hacer un cribado universal. No, hay que hacer un cribado en aquellos pacientes que tienen esto que veis en la diapositiva. Es decir, yo como enfermero tengo un paciente que le estoy siguiendo porque ha tenido un infarto y le estoy controlando sus niveles de presión arterial, estoy echando un vistazo a cómo tiene el perfil lipídico, estoy comprobando que haga ejercicio, cómo está la alimentación sin sal. Tendría que echarle un vistacito a ver si alguno de nosotros, de los que le llevamos en el centro de salud, hemos visto cómo están sus riñones. Porque aunque tenga un infarto, eso puede haberse extrapolado también al funcionamiento o a la lesión a nivel de los riñones. Y tengo que asegurarme de que eso está valorado. Y si está valorado, que aflorezca, que salga ese diagnóstico, ¿verdad? Bien, pues en los pacientes que más riesgo tienen de desarrollar enfermedad renal crónica son los hipertensos y los diabéticos. No en vano, son las dos principales causas de entrada en diálisis de nuestros pacientes. La enfermedad cardiovascular establecida tiene una relación bidireccional con la enfermedad renal crónica. También en todos los mayores de 60 años. Con la edad vamos perdiendo poquito a poco 1 mililitro minuto al año el funcionamiento de nuestros riñones, pero hay que vigilarlo porque hay mayores de 60 años que lo pierden más deprisa. También en los obesos, también en los diabéticos tipo 1, que nos olvidamos de ellos y que cada vez viven más, y tenemos diabéticos tipo 1 con 50, con 60 años. Fijaos, somos enfermeros y médicos de familia. Somos justo los que más sabemos sobre los antecedentes familiares de esos pacientes. Entonces tenemos que investigar si tienen familiares de primer grado que hayan tenido enfermedades renales, que hayan tenido enfermedades hereditarias o con asociación familiar. Por ejemplo, no es raro que en alguno de nuestros cupos haya familias con poliquistosis renal, que se le diagnosticó a lo mejor al padre, pero ¿quién está vigilando a los adolescentes o a los hijos jóvenes? ¿Los hemos mirado? Enfermedades obstructivas del aparato urinario. Los cólicos de riñón pueden pasar factura. Las hipertrofias benignas de próstata pueden pasar factura. También el tratamiento prolongado con nefrotóxicos, otros factores de riesgo como la hiperlipidemia o el hecho de ser fumadores. Y también andan por ahí las enfermedades crónicas autoinmunes en las neoplasias, que cada vez toman más valor con respecto a que haya que hacer prevención cardiovascular. Y, por supuesto, los antecedentes de daño renal agudo. Por tanto, nuestro objetivo es hacer una detección precoz, sobre todo en estos pacientes, de alto riesgo de desarrollarlo. ¿Y cómo los vamos a valorar que tiene enfermedad renal crónica? Yo lo he empezado a decir y lo hemos estadiado. Nosotros tenemos dos herramientas analíticas, una en sangre, que podemos ver la función renal, estimando el filtrado glomerular a través de fórmulas basadas en la concentración de creatinina sérica, aunque puede que en algún entorno del que trabajáis ya tengáis acceso a las fórmulas que utilizan la cistatina C. Es raro, pero puede existir. Esa fórmula de la cistatina C quiere ser más precisa a la hora de valorar las enfermedades renales crónicas en el estadio justo del medio, ¿no? En torno a 60, pero generalmente son basadas en la creatinina. Por eso actualmente los laboratorios, cuando pedimos una bioquímica clínica, estiman directamente, como saben la edad y saben el sexo del paciente por el informe clínico de petición analítica, se puede hacer una estimación del filtrado glomerular. Filtrado glomerular, función. Albúmina-creatinina, el cociente albúmina-creatinina, la lesión. Ese glomérulo está filtrando lo que no debe, la albúmina. Esa determinación que está en una muestra simple de orina. Y esas dos determinaciones son complementarias y ambas imprescindibles para poder estadiar, como habéis visto, la enfermedad renal crónica, y eso nos lleva a estudiar adecuadamente la enfermedad renal y el riesgo de progresión de esa enfermedad renal. No hay fórmulas de estimación de filtrado glomerular maravillosas. Si os ponéis a mirar un poco los análisis que os llegan, veréis que algunos usan la MDRD. Pero la MDRD, cuando los valores son por encima de 60, no es capaz de discriminar si el paciente tiene 62 o tiene 80. Y hombre, si el paciente está cerca de 60, pues a poquito que se nos deshidrate, a poquito que yo no le controle bien la tensión, a poquito que evolucione en edad, ese paciente me va a bajar por debajo de 60 y uy, ya está disminuida la función renal de una forma patológica. Sin embargo, posteriormente se desarrolló otra ecuación, estas son ecuaciones logarítmicas que no tenemos por qué conocerlas, que se llama CKD-EPI,
y esa tiene más precisión fundamentalmente en los valores normales, y esa en los informes de análisis sí que os viene cuantificada, sí que os pondrá 85, 63, mientras que la CKD-EPI en los valores por encima de 60, como no discrimina, no debería venir con valores nominativos, sino simplemente mayor de 60. Y esta es la que se está imponiendo en el momento actual. Pero claro, cuidado, porque si esos pacientes tienen valores patológicos, como casi todo en medicina, hay que confirmarlos. Porque si ese paciente que estáis viendo que va a pasar luego con el médico y vosotros estáis haciéndole la primera valoración y le echáis un vistazo a los análisis y veis que tiene una disminución del filtrado glomerular, pero en ese anamnesis que le habéis hecho descubrís que ese paciente por aquella época estaba tomando antiinflamatorios porque le dolía la rodilla, pues caray, es que a lo mejor ese valor de filtrado glomerular no es el real. Hemos encontrado ya algo que podía haber alterado ese valor y hay que revisarlo. Como veis, hay determinadas circunstancias que pueden hacer que el filtrado glomerular esté anómalamente bajo cuando en realidad no es así. Y también el cociente albumina-creatinina. ¿Por qué usamos cociente albumina-creatinina y no la albuminuria directamente? Porque la creatinina nos corrige por el grado de hidratación. Por eso ahora la forma más precisa de mirar la lesión renal es ese cociente y no es la albuminuria como hacíamos antiguamente, que se coge en una muestra de orina de cualquier momento, a ser posible de primera hora de la mañana, pero nada más. Como veis, si el paciente tiene albuminuria positiva, pero resulta que estaba pues en plena infección de orina o había estado haciendo ejercicio físico, que hay veces que el día antes deciden nuestros pacientes que se ponen a hacer deporte, pues puede dar valores atípicos. Y también en personas que están musculadas, pues puede infraestimarlo. Es decir, que hay que poner en valor en nuestro paciente, porque ni enfermeros ni médicos tratamos exclusivamente cifras, lo que estamos es tratando pacientes. Y como os decía, en las estimaciones de filtrado glomerular, en esas ecuaciones ninguna es perfecta, no siempre son válidas, hay que mirarlo. El cociente albumina-creatinina, como habéis visto, hay factores que alteran los valores, pero me quiero detener siempre en estas dos últimas. No siempre tenemos laboratorios que estiman el filtrado glomerular. Seguro que habéis visto alguna vez que los pacientes os traen el reconocimiento de empresa y muchas veces no lo tienen estimado. Y luego, a ninguno de estos pacientes que hemos dicho que hay que cribarles, podemos cribarle bien la enfermedad renal crónica si no tenemos la albuminuria. Por tanto, es un diagnóstico incompleto. Estamos muy acostumbrados a pedírselo a los diabéticos, la albuminuria, pero tenemos que pedírselo al resto de los pacientes. Son dos determinaciones, como hemos dicho antes, que son complementarias y tienen que ir juntas siempre. Luego tenemos que echar un vistacito a cómo progresa la enfermedad renal crónica. Ya os decía que podemos perder de forma fisiológica filtrado glomerular con la edad, pero un descenso sostenido de más de 5 mililitros minuto al año, o que cambian de categoría y tengo que recambiarle, decir, bueno, pues es un 3A, le he pasado a un 3B. Esto es una progresión. Un descenso significativo, pues más de un 25% de filtrado glomerular. Una progresión rápida, más del 5%. Y bueno, pequeñas fluctuaciones pueden ser frecuentes y no significa nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer determinaciones, como marcan muchos de los protocolos que manejamos, pero en los que tenemos valores patológicos hay que seguirles más. Y aquí hay algo que nos afecta en nuestro seguimiento de crónicos. Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica y no quiero que esto avance, tengo que prestar atención a la proteinuria. Si os quedáis con la idea, la proteinuria es el mayor veneno para el riñón. Si el riñón tiene que estar eliminando porque tiene rota la barrera proteínas, esas proteínas van a estropear al riñón, lo van a atascar, por así decirlo, y el riñón va a perder su función de una forma muy rápida. Pero una hipertensión arterial que no está controlada, una diabetes mellitus sin controlar, una enfermedad cardiovascular en que le decimos al paciente, bueno, no importa que siga fumando, con que fume uno, una obesidad en la que no intervenimos, una dislipemia que no tratamos o abordamos, el tratamiento crónico con los antiinflamatorios, los nefrotóxicos, cuánto hay que vigilar en atención primaria los fármacos que toman los pacientes. Y por último,
Algo tan raro como el que si los pacientes vuelvan a ingresar por insuficiencia cardíaca, y eso es algo que debemos evitar con esa intervención temprana tras un alta por insuficiencia cardíaca, te amenace que haya una aceleración en el deterioro de la función renal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es diagnosticar precoz, ya lo hemos dicho, y controlar adecuado los factores de riesgo. Es decir, esos pacientes tienen que tener un control correcto. Tenemos que vigilarles. Y esto, bueno, es un consenso muy recientito, muy sencillo, en el que los objetivos del tratamiento de la enfermedad renal crónica son dos. Por un lado, evitar que progrese la enfermedad renal crónica. Hasta hace poco solo teníamos los IECA y los ARA2, es decir, ramipril, enalapril, lisinopril, losartán, irbesartán, candesartán, una serie de fármacos que bloqueaban el sistema renina-angiotensina y que en aquellos pacientes que tenían albuminuria, pues les frenaba la albuminuria y los usábamos preferentemente. Pero ya desde hace algunos años tenemos los SGLT2 que inicialmente eran fármacos hipoglucemiantes, ahora se ve que son antidiabéticos, es decir, que favorecen un cambio en la progresión de la diabetes, pero que más recientemente tenemos evidencias de que aun en pacientes no diabéticos, la enfermedad renal crónica mejora si los utilizamos. Por tanto, previenen la progresión. Son pacientes que, aun no siendo diabéticos, con unos aclaramientos de creatinina, filtrados glomerulares por encima de 20, que es como se han utilizado, podemos emplearlos en este tipo de pacientes. Y son ensayos clínicos que nos han llevado a ello. Pero, por otro lado, está el abordaje de los factores de riesgo cardiovascular. Poner la tensión arterial en objetivo, a ser posible con unas sistólicas por debajo de 120, eso sí, ajustándolos a la tolerancia, a la edad, a la comorbilidad de los pacientes. Y ahí pone estandarizada. No sé si estáis familiarizados con este término que usábamos antiguamente y que ahora otra vez se ha vuelto a poner de moda. Y es que no vale cualquier tensión, ni en la consulta ni en el domicilio. Hay que tomar la presión arterial de una manera estandarizada, protocolizada, bien hecho. Tomamos tantas veces la tensión arterial, aunque ahora menos a los pacientes porque saben hacer automedida, que no revisamos cuáles tienen que ser las técnicas y las características a la hora de tomar la tensión al paciente. Todos lo hacemos mal. Tenemos que revisitar otra vez cómo tomar la tensión y a la vez cómo enseñar a los pacientes a tomarse la tensión arterial. Si a un paciente le tomo la tensión con los pies colgando, sin la espalda apoyada en el respaldo de la silla, si cruza las piernas, si dejo el brazo más alto del corazón, no tiene que estar a la altura del corazón, se lo dejo más arriba, si me está él hablando a la vez, todas esas pequeñas circunstancias, o incluso si acaba de fumarse un cigarrillo o no tiene la vejiga vacía, van a hacer que yo no pueda tener tensiones arteriales de referencia bien tomadas. Por eso está otra vez de moda de esa llamada a la acción que hacen las sociedades internacionales con respecto a la toma estandarizada de la presión arterial. ¿Qué deciros del colesterol, del control de la diabetes, de la obesidad, del tabaco, del ejercicio físico y de la dieta? Eso que pone QR es que en ese QR, aunque Almudena cuando haga su presentación nos va a hablar muchísimo y con gran conocimiento de la dieta del paciente con enfermedad renal crónica, ahí tenéis algo para poder tomar la partida. Yo me preguntaba, ¿por qué es fundamental el papel de la enfermera de atención primaria en la enfermedad renal crónica? Mirad, en el documento marco sobre enfermedad renal crónica, se publicó en el 2015, dentro de la estrategia de abordaje de la cronicidad, nos dedican un apartado. Nos dicen que en atención primaria somos pivotes para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad renal, para detectar la enfermedad renal crónica oculta, para detectar a tiempo y abordar los signos de descompensación, para la detección de la lesión orgánica cardiovascular asintomática y el control de los factores de riesgo que están asociados a la enfermedad renal crónica, porque podemos colaborar en la atención del paciente en tratamiento ya conservador y paliativo, porque somos capaces de hacer educación para la salud, el fomento del autocuidado y el apoyo al cuidador primario. Estamos ahí para escuchar, estamos ahí para estar atentos, pero no solo para escuchar al paciente, para escuchar sus síntomas, para escuchar sus signos, para estar atentos a todos estos aspectos en la enfermedad renal crónica. Siempre atentos, mirando a esa prevención primaria de la enfermedad renal crónica, identificando a los sujetos en riesgo
de enfermedad renal crónica y el control de sus factores de riesgo, cribando e identificando de forma precoz. El detalle es precoz. Cuanto antes mejor. Cuanto antes diagnostico una enfermedad, menos daño está haciendo. Porque podemos vigilar la progresión, los signos de progresión, evitar la iatrogenia. El arsenal terapéutico en atención primaria es muy amplio. Los médicos prescribimos, pero los enfermeros y enfermeras lo que hacéis es vigilar el uso adecuado de la medicación, vigiláis el cumplimiento terapéutico, vigiláis los errores de administración de la medicación. Es vital. Esa iatrogenia en un paciente con enfermedad renal crónica es de gran importancia. Por supuesto, cuando ya hay complicaciones hay que detectarlas y hacer una prevención secundaria. Bien, en atención primaria no podemos hacerlo todo. Hay veces que hay que derivar a nefrología, ¿no? Y hacer ese manejo compartido. ¿Cuándo? Cuando hay mucha albuminuria, cuando hay albuminuria en cualquier grado, pero acompañada de una microhematuria de características especiales, o cuando ya tenemos los dos estadios más avanzados, el G4 y el G5, es decir, por debajo de 30 o por debajo de 15. Eso sí, una excepción. Tenemos muchos pacientes mayores de 80 años y se ha visto que en esos pacientes mayores de 80 años, aunque tengan filtrados glomerulares por debajo de 30, si no tienen signos de alarma, si no hay signos de progresión, si esa albuminuria está normal y no nos vamos a plantear un tratamiento renal sustitutivo, no es necesario derivarlos, aunque sí vigilarlos y, por supuesto, vigilar la posología de los fármacos que utilizamos. En el seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué hay que hacerles? Pues más o menos os lo he ido diciendo. Hay que controlar la presión arterial, hay que vigilar la anemia, sobre todo en los estadios 3B y 4 ya pueden empezar a tener anemia, porque no olvidemos que en el riñón es donde se fabrica la eritropoyetina que genera los glóbulos rojos. Hay que ajustar los fármacos, no todos los fármacos se pueden dar a los pacientes sin mirar cómo está la función renal. Hay que revisar los hábitos dietéticos y hay que estar pidiendo de forma protocolizada las pruebas de laboratorio en función de cuáles son los valores previos, marcará la periodicidad con la que se haga. Saltando un poco por encima de las medidas higiénico-dietéticas, hay que evitar la hiperpotasemia, sobre todo la hiperpotasemia en esos alimentos, en esas comidas. Es decir, se ha visto que la hiperpotasemia que más daño hace es aquella en la que hay un disparo del potasio postprandial, como si fuera la glucemia. Entonces hay que intentar que el paciente, sobre todo en estadios ya 3B, no abuse del potasio en su alimentación. Las proteínas, pues Almudena hablará largo y tendido sobre esto. No hay que quitarles proteínas en los estadios previos de la enfermedad renal crónica, en los estadios 3A, 3B. Como veis, hay que reducir las proteínas en el estadio 4 o 5 sin diálisis y cuando hay hemodiálisis, al contrario, hay que subirlas. Y muchas veces se nos olvida que estos pacientes, el tabaco hace daño al riñón. Hay que tenerlo en cuenta. Prevenir la nefrotoxicidad, ya lo hemos visto, no pueden tomar nefrotóxicos. Cuidado con los antiinflamatorios, que si no se lo manda un vecino, se lo manda el traumatólogo sin saber cómo tiene su función renal. Cuidado con los contrastes intravenosos. Cuidado con algunos fármacos que se acumulan cuando el contraste intravenoso hace que disminuya el filtrado glomerular. Y atención a algunos fármacos. Yo un poquito os pondría que en el año en el que estamos, ¿cuál es la nefroprotección? Pues controlando los factores de riesgo. Ahí está, lípidos, peso, dieta, tabaco, ejercicio físico. Optimizar el control de la glucemia en los pacientes diabéticos. Utilizar aquellos fármacos que han demostrado beneficio tanto cardiovascular como renal. Control estricto de la presión arterial. Por debajo de 125, 130, 80. Podríamos bajar a 120. Ahí veis lo de unattended. Eso se refiere a la presión arterial que se toma sin presencia de personal sanitario, pero en la consulta. Bloqueo del sistema renina-angiotensina maximizado, y ahí entra la dieta hiposódica porque se bloquea el sistema renina-angiotensina. Ajustar los fármacos a la función renal intentando evitar los nefrotóxicos. Identificando y controlando las complicaciones como es la anemia, el hiperparatiroidismo, la acidosis. Luego control de las morbilidades metadiabéticas y luego tenemos otra opción que estará próximamente disponible que se llama finerenona en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Y ese seguimiento compartido de la enfermedad renal crónica entre atención primaria y nefrología, y a mí me gusta mucho ese término de seguimiento compartido, porque el seguimiento compartido médico-enfermera de atención primaria,
Seguimiento compartido, atención primaria, nefrología. Fijaos la cantidad de cosas que en amarillo os he subrayado que caen en el cesto de la enfermera de atención primaria. Muchísimas. No os olvidéis que aparece por ahí la vacunación frente al neumococo, frente a la gripe, a la hepatitis B, sobre todo la hepatitis B en las situaciones de prediálisis. Control de los factores de progresión, las causas de deterioro, el control de la presión arterial, los consejos higiénico-dietéticos. Hay un montón de aspectos para planificar los cuidados de nuestro paciente con enfermedad renal crónica. También el qué hacer y qué no hacer. No le podemos recomendar una ingesta hídrica abundante a todos los pacientes con enfermedad renal crónica. No les tenemos que poner a beber agua porque el riñón necesita el agua que necesita. Entonces, no hay que sobrehidratar a los pacientes. Tampoco hay que generalizar una dieta pobre en potasio y de restricción proteica a todos los pacientes, solo a los que lo necesitan. También hay que evitar el diagnosticar a un paciente con una sola medida de creatinina o de albuminuria. Y también hay que evitar no pedir la albuminuria. Tampoco hay que utilizar fármacos sin valorar antes cómo está la función renal. Por eso es tan importante que el diagnóstico esté ahí. Y hay que vigilar la aparición de los criterios de progresión. ¿Qué no hacer? Y ya, permitidme que concluya con lo que habla ese documento marco de enfermedad renal crónica dentro de la estrategia de abordaje a la cronicidad, ese anexo 2 de los cuidados de enfermería en atención primaria, en la que señala que sois los profesionales comunitarios como pieza clave en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica, porque sois capaces de tener esa visión integral de la persona, tenéis un contacto próximo no solo con el paciente, sino también con la familia y el entorno comunitario, y eso os convierte en elementos indispensables en la atención de este tipo de pacientes, ¿no? La actuación debe encaminarse al manejo adecuado de la enfermedad por parte del paciente para que sea capaz de tener autocuidados, esa educación sanitaria, ese plan de cuidados estandarizados, pero yo diría más, la enfermera de atención primaria es autosuficiente, es capaz con su formación clínica de poder hacer todo lo que yo os he ido diciendo. No solamente los autocuidados y la educación, sino que ese plan de cuidados, los pacientes son vuestros en su globalidad y en ese manejo integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu excelente presentación. Después, si tienen preguntas los asistentes, pues os recuerdo que podéis utilizar el chat para formular esas preguntas a los expertos. Y ahora vamos a dar paso a Beatriz. A ver, que yo quería verme, pero parece que no me deja. A ver si podemos seguir. Bueno, si no os preocupéis, después intento solucionarlo. Os presento a Beatriz Moreiras. Beatriz Moreiras es enfermera y antropóloga social, máster en salud internacional y doctoranda en medicina e investigación translacional por la Universidad de Barcelona y tiene una larga experiencia como enfermera de hemodiálisis. Actualmente está en un centro de salud como enfermera de atención primaria, en el centro de salud Singerlín en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, de la provincia de Barcelona, y es referente de la enfermedad, del grupo de trabajo de enfermedad renal crónica del centro de salud, y allí también está implementando un proyecto piloto para la enfermedad renal del programa Paciente Experto Cataluña en la atención primaria. Beatriz nos va a hablar, ha titulado su ponencia como Perspectiva enfermera sobre los cuidados a la persona con enfermedad renal crónica, y nos va a hablar de la enfermera de atención primaria como eje de la prevención de la enfermedad y de su progresión, de las actividades preventivas y de promoción de la salud renal en la consulta que podemos hacer las enfermeras de familia, de qué actividades de cribaje de monitorización para la enfermedad renal crónica podemos realizar, así como de la promoción del autocuidado y del abordaje de los aspectos de salud relacionados y de las repercusiones sociales que también conlleva esta enfermedad. Pues cuando tú quieras, Beatriz, te damos la palabra y puedes empezar. Muchas gracias, Paco. Bienvenidas a todas. Gracias por brindarme este espacio a FAECAP con el patrocinio de AstraZeneca para poder hablar desde la perspectiva enfermera de los cuidados a las personas con enfermedad renal crónica.
Voy a compartiros la presentación. Vamos a ver. Perfecto, creo que la podéis ver sin problemas. Bien, pues quería empezar partiendo de la diapositiva que nos ha mostrado la doctora Beatriz, todavía Isabel. no lo vemos. ¿Perdón? ¿No? No la visualizamos. A ver. Ahora sí. Ahora sí, sí, estamos en la segunda diapositiva. Perfecto, Ahora, vale. Muy bien. Bien, pues quería empezar partiendo de aquella diapositiva que nos hablaba la doctora Isabel sobre por qué el papel de la enfermera de primaria es relevante en el abordaje de la enfermedad renal crónica. Y bien, pues un poco recalcar que nosotras tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder llevar a cabo en nuestras consultas diarias, en nuestras consultas de atención a los pacientes crónicos, tanto la prevención primaria como la prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. También esta capacidad de cribar a los susceptibles y de detectar la enfermedad renal oculta, ¿no? Porque somos las que estamos constantemente visitando a aquellas personas que son más susceptibles a padecerla. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, detectar y abordar los signos de descompensación. Tenemos la oportunidad de dar atención al paciente tanto en el tratamiento conservador como en el tratamiento paliativo. Somos las que tenemos también la oportunidad de fomentar el autocuidado y el apoyo al cuidador, como se mencionaba en la anterior presentación. Y también las responsables de educar en salud renal, ¿no? De dar esta promoción de la salud renal. Y bien, centrándonos un poco en los planes de cuidado y en las actividades de cuidado que podemos llevar a cabo, quería hablar, hacer un recordatorio breve de lo que sería la prevención primaria destinada a la enfermedad renal y la prevención secundaria. La prevención primaria sería aquella destinada a ofrecer conocimientos sobre la propia enfermedad renal, dar hábitos de vida, consejo de hábitos de vida saludable y llevar a cabo los planes de cuidado en las personas susceptibles. Esto está referido directamente a abrir y controlar los planes de cuidado de personas diabéticas, de personas hipertensas, de personas que ya están diagnosticadas de obesidad o con dislipemia, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El hecho de poder activar estos planes y poder seguir las actividades que nos indican los planes. La prevención secundaria sería aquella más dirigida a evitar que la enfermedad avance. Y aquí pues tendríamos a nuestra disposición los planes de cuidado para personas que ya están diagnosticadas de enfermedad renal crónica y también podríamos disponer de programas de aprendizaje entre iguales, que es el caso que comentaba Paco. En el caso de Cataluña, pues que estamos implantando el proyecto de experto renal, es un proyecto piloto experto renal en atención primaria, que más adelante también os explicaré un poquito. Vamos a empezar ahora con los planes de cuidado. ¿Sí? En Cataluña tenemos la oportunidad de trabajar con dos planes de cuidado destinados a los enfermos renales. El primero sería el plan de cuidados para la persona etiquetada como enfermo renal y el segundo para las personas etiquetadas como enfermos renales pero con enfermedad avanzada, que abreviadamente llamamos ERCA. ¿Por qué son importantes los planes de cuidado? ¿Por qué tenemos que trabajar con planes de cuidado y en qué nos basamos, ¿no? Para decir esto? Pues en primer lugar, porque los planes de cuidado nos proporcionan evidencia y rigor científico en el ámbito de la enfermedad renal. Como decía previamente la doctora Isabel, la enfermedad renal es frecuentemente desconocida en el ámbito de la atención primaria y en este sentido pues
el plan de cuidados es una herramienta muy valiosa para proporcionarnos este rigor científico con el que trabajar, ¿no? Nos está también proporcionando estándares que van a estar basados en evidencia científica referida a la enfermedad renal. Nos van a minimizar la variabilidad de la práctica enfermera, también importantísimo, ¿no? Que también hablábamos antes, la importancia de estandarizar las actuaciones de enfermería en relación con la enfermedad renal crónica. Nos va a garantizar la equidad y la seguridad de la atención a los pacientes. Nos va a facilitar la toma de decisiones también, porque nos va a proporcionar conocimientos sobre la enfermedad que probablemente no tengamos. Nos va a mejorar y nos va a facilitar la representación de los cuidados. Este punto es importante porque muchas veces el trabajo que hacemos en enfermería no queda reflejado, ¿no? No se puede contabilizar. Pues mediante el uso de planes de cuidado informatizados vamos a poder contabilizar toda aquella actividad enfermera relacionada en este caso con la enfermedad renal, y no solo vamos a poder contabilizarla, sino que también vamos a poder calendarizarla, que también es un valor añadido, ¿no? Porque muchas veces igual podemos pensar, bien, pues un paciente con enfermedad renal pues necesita controles tensionales, pero ¿cada cuánto? Exactamente, ¿no? Entonces estos planes de cuidado nos lo van a definir. Y como último punto, pues decir que los planes de cuidado con los que al menos trabajamos en Cataluña son planes de cuidado colaborativos. Esto significa que no solo vamos a participar en ellos el colectivo enfermero, sino que también el colectivo médico o otros profesionales como pueden ser el nutricionista o la psicóloga van a poder acceder al plan de cuidados y tener participación en él, enriqueciendo la atención a la persona enferma renal. Aquí os he querido poner dos pequeñas fotografías de lo que nosotras vemos cuando activamos uno de los dos planes de cuidados. En la parte de abajo de la pantalla podéis ver los dos planes de cuidados de los que nosotras disponemos para trabajar con los enfermos renales. El primero sería el plan de cuidados destinado a la enfermedad renal crónica sin terapia sustitutiva, y el segundo sería el plan de cuidados destinado a la persona enferma renal en una fase avanzada de la enfermedad. A la derecha, en el cuadro de la derecha, podéis ver cómo lo veríamos de la misma manera que nosotras lo veríamos en nuestro sistema informático. Veis que hay como unas abreviaciones de los diagnósticos reales y potenciales de la persona en la parte de arriba en negro, y en la parte de abajo en verde podéis ver los planes de cuidados que estarían activados. En este caso, pues activé los dos para que pudieseis ver el plan de cuidados de enfermedad renal crónica y el plan de cuidados de enfermedad renal crónica avanzada. Vamos con el primero, el de la enfermedad renal crónica. ¿Cuándo vamos a activar este plan? Pues vamos a activarlo cuando nos encontramos ante una persona adulta que presenta una enfermedad renal con un filtrado de entre 90 a más de 30 mililitros minuto y que no está en terapia sustitutiva renal. Ante la activación de este plan de cuidados, se nos activa automáticamente el diagnóstico de riesgo de recurrencia y o de progresión de la insuficiencia renal. Y ante este diagnóstico se nos activan automáticamente las actividades enfermeras que vamos a tener que llevar a cabo. De forma que en esta pantalla podéis ver lo que nosotras vemos en nuestras pantallas de trabajo en el día a día. Llega una persona enferma renal que tiene un plan de cuidados abierto, y yo cuando voy a trabajar entro en su plan de cuidados y aquí me presenta todas las actividades que son recomendables para que yo vaya haciendo el cribado y el registro tantas veces como venga la persona. Aparte de esta pantalla, veis que hay una barra espaciadora con lo que podríamos aún bajar más para ver muchas más actividades, pero que no os las puedo mostrar aquí. Y aparte de esta pantalla, tenemos una pantalla inicial en la que cada vez que entramos nos va a mostrar calendarizada la actividad que le toca a la persona. ¿Qué tipo de actividades
encontramos en este plan de cuidados? Pues vamos a encontrar, en primer lugar, la entrevista terapéutica motivacional y el pacto con la persona, el pacto terapéutico. En segundo lugar, la educación sanitaria del proceso de la enfermedad y los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Otra actividad sería la educación en estilos de vida saludable y adaptada, tanto referido a nutrición como referido a ejercicio físico. También la educación sobre medicación y la comprobación periódica de la adherencia al tratamiento, la promoción del abandono del hábito tabáquico, el consejo sobre redes de ayuda y recursos comunitarios, la promoción del autocontrol y la responsabilidad de los autocuidados. Y paralelamente, el plan de cuidados nos va a obligar a monitorizar tanto parámetros analíticos relacionados como los factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo el peso, el índice de masa muscular, el perímetro abdominal, la tensión, la frecuencia cardíaca. Nos va a pedir que rellenemos, que utilicemos el Regicor, la calculadora de riesgo cardiovascular. Nos va a pedir que anualmente programemos un electro a la persona, ¿sí? Es esto que os comentaba, esta forma de calendarizar las actividades y que nos sirve realmente de muchísima ayuda al tiempo de abordar al paciente renal. Vamos con el segundo plan de cuidados, el de la enfermedad renal crónica ahora avanzada. Este plan de cuidados vamos a activarlo cuando nos encontremos ante una persona adulta que está presentando una enfermedad renal ya etiquetada y que tiene un filtrado glomerular menor a 30, que está en situación de prediálisis, está ya disfrutando de un tratamiento sustitutivo renal o ha decidido optar por el tratamiento conservador. Ante la activación de este plan de cuidados, vamos a encontrar automáticamente los siguientes diagnósticos. El primero sería el riesgo de deterioro de la adaptación al nuevo estado de salud. El segundo sería el riesgo de síndrome urémico y, por último, el riesgo de claudicación del cuidador. Vamos con el primero, bueno, aquí una muestra de la pantalla de cómo estaríamos trabajando de nuevo con el plan de cuidados de enfermedad renal crónica avanzada. Si os fijáis en la pantalla, veis arriba el primer diagnóstico de riesgo de aceptación disfuncional del estado de salud con sus actividades respectivas. El diagnóstico de riesgo de síndrome urémico con sus actividades respectivas también, y así hasta el tercer diagnóstico de riesgo. Vamos con el primero, el de deterioro de la adaptación al nuevo estado de salud. ¿Qué actividades son las que vamos a tener que llevar a cabo como enfermeras? Pues en primer lugar la escucha activa, ¿no? Nos encontramos ante una persona que realmente pues está en riesgo de una mala adaptación a un nuevo estado de salud, ¿no? Y aquí vamos a tener que trabajar muchísimo la escucha activa. También ofrecer soporte al enfrentamiento ante la evolución de la enfermedad. Hacer promoción del plan de decisiones anticipadas. Sí, esto es un punto importante también porque aquí nos encontramos ante personas en una fase avanzada de la enfermedad que probablemente se enfrenten al hecho de tener que tomar decisiones relacionadas con su salud que pueden ser menos agresivas, y es importante en este punto promocionar el plan de decisiones anticipadas, así como ofrecer información sobre el documento de voluntades anticipadas. En este punto implicar a la familia y los cuidadores y ofrecer consejos sobre las redes de ayuda y los recursos comunitarios. Vamos con el segundo de los riesgos, el riesgo del síndrome urémico. A las actuaciones anteriores, aquí en la pantalla pone enfermedad renal crónica, pero es un error, debería poner ERCA. A las actuaciones del plan de cuidados anteriores de ERCA vamos a añadir la educación en signos y síntomas de alarma y actuación. Vamos a añadir también el consejo vacunal, que también hablábamos antes en la primera presentación, tanto para gripe como para neumococo, hepatitis B, y últimamente se ha añadido herpes zóster y también coronavirus, que no está registrado en la diapositiva. Vamos a limitar el consumo alcohólico a evitar que se tome más de 12 a 14 gramos día.
Vamos a hacer un control de los síntomas de final de vida. En Cataluña utilizamos un índice que es el Fragil-Vic y nos permite utilizar nos permite realizar un cribaje para la fragilidad, pero bueno, hay otros índices que pueden utilizarse. Y vamos a hacer educación del mantenimiento de los accesos vasculares, que vamos a encontrar en este caso o la fístula arteriovenosa o el catéter para hemodiálisis o el catéter peritoneal. Y ya con el último riesgo de que se activa con este plan de cuidados, vamos a añadir también aquí una escucha activa para la familia, porque ahora estamos hablando de un riesgo de claudicación de cuidador. Por lo tanto, tenemos que incluir esta escucha activa de la familia, tenemos que ofrecer soporte emocional, de nuevo insistir en el consejo sobre redes de ayuda y recursos comunitarios y valorar también la sobrecarga de los cuidadores, por ejemplo, con una escala tipo Zarit reducida. Y hasta aquí para los planes de cuidado propiamente dichos que nosotras podemos utilizar en nuestra comunidad. La segunda parte de los programas de cuidados para pacientes expertos, para pacientes renales, es el caso del programa Paciente Experto Cataluña. Este programa es un programa de intervención comunitaria de aprendizaje entre iguales y lleva llevándose a cabo en Cataluña desde 2006. Se ha llevado a cabo aplicado a otras enfermedades como puede ser la insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes, fibromialgia, etcétera. Y se ha estado desarrollando tanto en equipos de atención primaria como en hospitales o centros de salud mental. En el Plan de Salud de Cataluña para 21-25, de nuevo, se volvió a incluir el programa Paciente Experto y consiste en que un grupo de 10 a 12 personas conducidas por un paciente renal experto van a compartir conocimientos, experiencias, vivencias, así como preocupaciones y herramientas ante la enfermedad para mejorar tanto su calidad de vida como la convivencia con el problema de salud. Paralelamente, también va a hacer que se mejore la utilización de los servicios sanitarios, ya que hay evidencia, han habido ya estudios que han demostrado cómo se mejora el uso de los servicios sanitarios con la aplicación de este programa. El paciente experto es una persona que, como os decía, es un enfermo de la patología que se pretende abordar, que es entrenado por el equipo sanitario durante diferentes sesiones para después poder dinamizar este grupo de iguales. Se va a hacer durante 9 sesiones, de forma que se reunirán una hora y media cada semana, en total 13 horas y media. ¿Y qué relación tiene esto con la enfermedad renal? Pues bueno, actualmente estamos implantando el programa piloto para enfermedad piloto de Paciente Experto Cataluña para enfermedad renal. Prepandemia se inició este proyecto piloto en el Hospital Fundació Puigverd de Barcelona con la colaboración de un ambulatorio también en Barcelona y los pacientes, pues bueno, eran de hospital, pero se compartía un poco con primaria. Desde 2023, ya estando yo como referente de enfermedad renal en el ambulatorio de Singerlín, planteamos hacer la transferencia al primer equipo de atención primaria autónomamente, que el equipo de atención primaria fuese quien impulsase el propio programa de paciente experto para enfermedad renal. Y bueno, ahí estamos, es en el CAP Singerlín, en Santa Coloma de Gramenet. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del paciente experto y haciendo sugerencias para rectificaciones de la guía. Y el programa está coordinado por 3 enfermeras, con lo que ya veis que aquí en enfermería tenemos un potencial importantísimo. Está coordinado por 3 enfermeras con la ayuda de una compañera administrativa. Y bien, ahora quería un poco plantearos cuáles son los retos de enfermería que yo cuando preparaba esta presentación estuve planteándome, estuve diseñando, ¿no?
El primero que identifiqué fue el propio uso de los planes de cuidado, porque muchas veces tenemos a nuestra disposición herramientas para evitar que las enfermedades puedan tener mayor repercusión, en este caso la enfermedad renal crónica, y frecuentemente no los utilizamos, ¿no? Yo lo he comprobado en mi propio ambulatorio, ¿no? Nosotras disponemos de estos planes de cuidado, pero en la mayoría de casos para pacientes renales no están activados. Esto por un lado. Y por otro lado, las compañeras que no disponéis de planes de cuidados informatizados, ¿por qué no proponerlos, ¿no? ¿Por qué no dirigiros a vuestras direcciones y proponer la instauración de planes de cuidados específicos para enfermedad renal? El segundo punto es la figura de la referente de enfermedad renal. Cuando yo llegué al ambulatorio donde trabajo, yo venía de trabajar muchos años en un hospital, en hemodiálisis, y cuando llegué al ambulatorio ya existía una referente de enfermedad renal, en ese momento era una médico, y bueno, pues en el momento en que entré se hizo el relevo y desde entonces estoy en esa posición. Pero conozco muchísimos o muchos centros de salud de atención primaria que no tienen referentes de enfermedad renal. Y ante las previsiones de las que nos hablaba previamente la doctora Isabel, pues ya parece que es hora, ¿no?, de tener en cada centro de atención primaria una referente de enfermedad renal. Y en el caso de que no la tengáis, pues también yo os invitaría a proponerlo a vuestras direcciones. El tercer punto, pues los programas de aprendizaje entre iguales, que nosotros nos estamos un poco atreviendo con todas las dificultades que está implicando a ponerlo en marcha, pero soy conocedora de que en otras comunidades españolas también se está implantando el programa Paciente Experto y ¿por qué no? Pues probar a implantar el experto de renal en vuestro centro. El cuarto punto, pues la importancia de las actividades comunitarias. Podemos hacer actividades de promoción de la salud renal y podemos también participar en actividades de prevención de la enfermedad, ¿no? Podemos salir a la puerta de nuestro CAP, podemos ir a los centros vecinales, podemos empoderar a las redes sociales, podemos participar en las redes sociales también, podemos ir a la radio, ¿no? Ayer mismo, pues desde la referencia de enfermedad renal, pues estuve en radio precisamente haciendo promoción de salud renal y prevención de la enfermedad. O sea, tenemos la capacidad de hacer muchas actividades que pueden tener mucha repercusión en la vida de las personas y también en el sistema sanitario, ¿no? Al final. El penúltimo punto sería el de la formación y reciclaje del personal sanitario de atención primaria. Creo que tenemos carencia en la formación tanto de enfermería como muchas veces del personal médico en relación a la enfermedad renal y creo que es tiempo de hacer estos reciclajes a nuestras compañeras, aquellas que estéis más formadas, que tengáis más interés en la enfermedad renal, pues ¿por qué no empezar a hacer estas formaciones? Y como último punto de reflexión, la participación en la investigación enfermera en enfermedad renal relacionada con la atención primaria, que también es algo que tiene un vacío enorme. Hay investigación enfermera, se está haciendo en primaria, pero está muy centralizada en diabetes, hipertensión, ¿no? Los temas estrella de primaria, pero no se está haciendo mucho en investigación relacionada con la enfermedad renal. Como último ejercicio, quería dejaros aquí 2 ejemplos de lo que no estaríamos esperando en el abordaje del enfermo renal y otros 2 ejemplos de lo que estamos buscando. ¿Sí? Los 2 primeros, bueno, pues pensé en una señora Singh que tiene 47 años, vive en Santa Coloma desde 2019, vive con su marido, su hermana y sus 4 hijos. La señora habla urdú y muy poquito español, con lo que la barrera idiomática y cultural es importante. Sufre de obesidad y tiene una diabetes mellitus que está insulinizada desde hace 2 años. Hace 1 año que su filtrado ha entrado en fase 4, va en descenso.
se sitúa en 18 actualmente y la albúmina en orina es mayor de 300 miligramos gramo. Derivamos a nefrología para iniciar planteamiento de tratamiento sustitutivo renal. El segundo caso no deseado sería el del señor Vera, que tiene 65 años, es fumador y ha sido trabajador de la construcción toda la vida, pero se acaba de jubilar. Siempre ha presentado la tensión arterial descontrolada y aunque ha sido adherente a la medicación, no ha podido serlo a los controles en su CAP porque estaba muy ocupado, ni tampoco a la dieta porque los horarios de la construcción no se lo permitían. No se le ha activado nunca ningún plan de cuidados. Cuando vuelve a la visita, recién jubilado, se siente muy cansado, tiene una sensación disneica, está débil, tiene edemas, tiene un prurito intenso. Derivamos al hospital y se hace analítica urgente. Filtrado 14, albuminuria disparada. Derivamos urgente a nefro para inicio de hemodiálisis. Probablemente no le dé tiempo a trasplantarse antes del tratamiento sustitutivo de hemodiálisis. Hasta aquí los casos que no queremos que sigan ocurriendo, ¿no? Ahora empezamos pues los dos deseados. El de la señora Velázquez, que es de Ecuador, tiene 70 años y lleva 30 en España. Hace 25 que debutó con obesidad, fue diagnosticada de hipertensión en aquel momento y hace 22 se diagnosticó también de diabetes mellitus. En aquel momento se abrieron planes de cuidado, se calendarizaron las visitas y se consiguió que el índice de masa muscular de la señora llegase al normopeso y que sus glicadas y glucosas en ayuno estuvieran controladas también, únicamente con un antidiabético oral. Su hipertensión actualmente está dentro de rangos y los últimos filtrados de los últimos 6 meses son de 78 y 71 respectivamente. La albuminuria está entre 30 y 300 miligramos gramos. Abrimos plan de cuidado. La última, el señor Sánchez es funcionario, es hipertenso y es un diabético tipo 2 controlado con antidiabéticos orales. Ha tenido cálculos renales, también vesiculares, de repetición y también hitos recurrentes en los últimos 3 años. Estas le han repercutido en una grave obstrucción prostática el mes pasado. Hemos pedido una analítica que nos ha confirmado filtrado de 58, con un descenso sostenido del filtrado mayor de 5 en los 2 últimos años y una albuminuria menor de 30. Abrimos plan de cuidados. Y simplemente para finalizar, recordaros que el 10 de marzo es el Día Internacional del Riñón. Es un día en el que podemos hacer muchísimas actividades en nuestros centros de salud. Podemos aprovechar para hacer prevención de la enfermedad, promoción de la salud renal o iniciar un proyecto centrado en el abordaje al enfermo renal. Muchas gracias. Os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda o quisierais contactar por algún motivo. Muchas gracias Beatriz por tu excelente presentación. Ahora es el turno de ustedes, de la audiencia, por si quieren formular alguna pregunta a nuestros dos expertos. Habéis hecho una clara exposición, ¿no? de este problema de salud, ¿no? Como hemos visto, sí que, y en esas palabras recogíamos también de Isabel, ¿no? Que en España 1 de cada 7 personas conviven con la enfermedad renal crónica, pero 2 de cada 3 no lo saben, ¿no? Es una de las enfermedades todavía invisibles. Y como hemos visto, muchos de los pacientes, de las personas que atendemos en estas consultas de seguimiento de patología crónica, pueden tener esta enfermedad, ¿no? Esos factores cardiovasculares sabemos que pueden dar lugar, si no se manejan y controlan bien, a este problema de salud. Y por otro lado, han expresado fantásticamente cómo el papel que tienen los profesionales de la atención primaria, tanto el médico de familia como la enfermera de familia y comunitaria, tanto en el diagnóstico, en la identificación de este problema de salud, como también en los cuidados que pueden recibir estas personas que tienen esta enfermedad renal crónica, como sus familias, ese acompañamiento que podemos hacerles en el manejo de esta enfermedad con nuestro objetivo siempre final de mejorar esa calidad de vida de estas personas.
Beatriz, Isabel ha expresado muy claramente, ¿no?, la importancia de tener el profesional referente, ¿no?, en la enfermedad renal dentro de los centros de atención primaria. ¿Tú cómo lo vives esto también? ¿Tú crees que, igual que tenemos profesionales referentes en diabetes, en hipertensión, la enfermedad renal crónica debería también tener esa posición así al mismo nivel de importancia que el resto de las patologías crónicas para verdaderamente hacer ese hueco dentro de ese referente, de ese grupo de trabajo que pueda ayudar también al resto de compañeros y profesionales a dar una mejor atención a esta patología? ¿Cómo lo ves tú? ¿Me lo preguntas a mí, Paco? Sí, sí, Isabel. Sí. A ver, yo creo que el sistema de referentes para mí, a falta de que tengamos mejores herramientas digitales, me parece perfecto. Es decir, el sistema de referentes ayuda para que en un centro de salud grande, mediano, pequeño, puedas tener a alguien a quien consultarle dudas en muchos aspectos, ¿no? En mi centro, por ejemplo, hemos aunado el referente de enfermedad renal crónica con el de enfermedad cardiovascular, un poco porque en realidad está como dentro del mismo cesto, ¿no? Porque claro, nosotros, por ejemplo, no somos muchos en mi centro de salud, pero el sistema de referentes funciona muy bien. Siempre es tener, el referente significa que tienes a alguien que conoce en profundidad esa patología y que te va a saber dar consejos de manejo, de hacer interconsultas, de pequeñas dudas. Y la verdad es que es lo que tienes más a mano, ¿no? Porque en definitiva muchas veces nos damos cuenta que estamos pasando consulta en nuestro propio espacio y necesitamos tener a alguien cerca para comentarle cosas, ¿no? Entonces yo creo que el modelo de referentes, como ha comentado Beatriz, es un modelo muy bueno y debemos seguirlo promoviendo. Y entre ellos el referente de enfermedad renal crónica. Muy bien, gracias Isabel. Beatriz, hablabas del proyecto del paciente experto. Sabemos que en Cataluña está muy desarrollado y tú, bueno, tú lo ponías en valor, ¿no? Estos grupos de educación para la salud, pero entre iguales. La verdad es que ahora se habla también del empoderamiento, ¿no? Empoderar a las pacientes, empoderar a las personas con patología crónica. Y para empoderarles, sin lugar a duda, tienen que ser personas que estén informadas de ese problema de salud que tienen, del estado en la situación en la que se encuentran, de los cuidados que necesitan para frenar o enlentecer esa progresión de esta enfermedad. ¿Cómo valoras tú estos proyectos, ¿no? Este cambio también de paradigma, ¿no? Del modelo paternalista, ¿no?, en el que actuamos por decisión, ¿no?, de los profesionales de la salud, a que participe y conozca y tome decisiones de manera compartida con los profesionales de la salud? Pues yo personalmente coincido totalmente con ese enfoque, ¿no? Para mí, la persona debe tomar responsabilidad de su propia salud y debe ser quien tenga la mayor información de cómo poder mejorarla, si es que es su deseo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento en que nos encontramos actualmente de cribaje a posibles expertos, pues nos encontramos con personas que están en fases avanzadas de la enfermedad y ni siquiera son conscientes de que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Que para otras patologías parecería difícil de creer, ¿no? Que un diabético complicado no supiese que es diabético, ¿no? Pero un enfermo renal puede estar en sus últimas fases yendo al nefrólogo, en controles con nefrología, y no saber que tiene enfermedad renal o de qué va su enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que dejar de pasar y creo que los pacientes tienen que tomar las riendas de su propia salud para ser más autónomos y también desenfocar este paternalismo del que hablabas, ¿no? Esta forma de actuar de los sistemas sanitarios tan tradicional que cuesta que nos quitemos un poco de encima, pero creo que es totalmente necesaria. Sí, además sí, es importante que este paciente experto, a ver, es más sencillo que exista el modelo de paciente experto en pacientes que ya están en prediálisis o en diálisis porque hay como más vivencia de la enfermedad. Y el hándicap que tenemos es que tenemos que tener a los pacientes expertos en los estadios más precoces de la enfermedad renal crónica y eso es más difícil porque como todas estas patologías crónicas en esos estadios más precoces no se notan.
no lo percibe el paciente, ¿no? Cuando está en Exacto. estadio 4 o 5 es más fácil intervenir, captar a pacientes para que otro paciente igual les cuente todo lo que lleva de trayectoria. Pero el gran hándicap que tenemos es en los pacientes que no están tan complicados, que a lo mejor están en los estadios 3B, que todavía no tienen mucha sintomatología, pero sí requieren ya ciertos cuidados. Entonces ahí es intentar darle ese conocimiento suficiente y a lo mejor no sectorizarlo, porque es muy raro que la enfermedad renal crónica venga sola. Entonces, en esos estadios más precoces, meterle en un paciente experto que aborde todas esas patologías que le han llevado a la enfermedad renal crónica o que concurren con la enfermedad renal crónica. Yo creo que es esa educación a crónicos que deberíamos promover, ese paciente experto en patologías crónicas que van unidas, ¿no? Para no esperar a que se haya un paciente experto cuando ya están en unas épocas, en unas etapas de prediálisis, diálisis, en las que efectivamente, como no sepan un buen conocimiento de esa enfermedad, los cuidados van a ser muy difíciles. Y lo que tú decías, Beatriz, hay gente que llega a prediálisis y hay que empezar desde cero a explicarles por qué está en la consulta del nefrólogo. Y también como reto añadido, ¿no? Que anteriormente no lo dije en la diapositiva, pues ahí tener en cuenta la importancia del desenmascaramiento de la enfermedad, ¿no? Porque si en las consultas no estamos desenmascarando la enfermedad, es difícil encontrar a personas empoderadas en la enfermedad, porque realmente las estamos detectando ya demasiado tarde, ¿no? Y es lo que nos está ocurriendo. De hecho, tenemos no es especialmente fácil encontrar el experto en primaria, porque así como en el hospital ya cuentan con pacientes que están en hemodiálisis y son expertos, son muy conocedores de su enfermedad, en primaria nos estamos encontrando con una dificultad importante en este sentido. Habéis, bueno, hablado muy bien de la importancia que tenemos en esa identificación precoz y ese acompañamiento en esas fases iniciales. Pero cuando ya tenemos pacientes en diálisis en esas fases avanzadas de la enfermedad renal crónica, ¿qué podemos hacer los profesionales de la atención primaria, las enfermeras y el médico de familia de atención primaria, en esas fases avanzadas? ¿Qué cuidados podemos aportarles? ¿Qué soporte podemos darle de atención primaria? Porque ya muchas veces cuando están en diálisis pensamos que ya son pacientes que ya no son como nuestros, que desde el hospital van a darle toda la atención y todos los cuidados que necesitan y como que nos desligamos un poquito de esa responsabilidad. ¿Cómo veis esta actuación en esa fase también desde la atención primaria? Isabel. Cualquiera de las dos. Sí. A ver, yo es que intento estar tan centrada en que no lleguemos ahí, o sea, quiero meter todo mi foco en que no tienen que llegar ahí, pero efectivamente cuando el paciente está en diálisis es un paciente complejo de llevar con todos los tratamientos que tiene, que van a caer, la inmensa mayoría, el peso va a caer a nivel hospitalario, pero que van a tener cosas concurrentes que vamos a tener que tratar. Pero los pacientes en diálisis ya son pacientes en el que el 80% de sus cuidados van a estar hechos en el hospital, no nos tenemos que negar. Y en la enfermera de atención primaria lo que tienes que vigilar, pues todas las medicaciones, el control analítico hay que estar un poco cuidando, hay que estar cuidando también todo lo que puede interferir desde el punto de vista de nutrición, ejercicio, para apoyar y reforzar la educación que puede estar recibiendo a nivel del hospital, porque claro, en el hospital están muchas horas en la diálisis y en esas horas reciben también mucha educación por parte de las enfermeras expertas que están en la unidad de diálisis. A mí me gustaría focalizar más en los pacientes que están en prediálisis, que no han entrado todavía ahí tanto, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con su ingesta de fósforo, que tenemos que tener cuidado con el ejercicio, que tenemos que tener cuidado con los niveles de presión arterial, que son difíciles de controlar cuando están ya en esa situación porque se congestionan y hay que jugar mucho con el peso, como si fuera un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que jugar mucho con la ingesta hídrica, esa situación de prediálisis que todavía está un 50-50, por así decirlo, primaria especializada. Ahí es donde más la enfermera de atención primaria va a jugar un papel. En los que ya están en diálisis es difícil porque pasan mucho más tiempo en el hospital y reciben allí todo el soporte. Pero bueno, Beatriz tiene la experiencia de ambos lados y sí que es verdad que el aporte que puede dar enfermería de atención primaria en ese paciente ya es menor, pero ahí está igualmente. Lo que pasa que, bueno, yo quizá quisiera más insistir en que nuestra misión como médicos de enfermería de atención primaria es que los pacientes no lleguen a estar ahí. Que no sean esos dos pacientes rojos que ha descrito en su última diapositiva Beatriz. Eso es lo que no podemos permitirnos. Yo coincido con el enfoque de la doctora Isabel.
en que debemos centrarnos en evitar esa progresión, evitar llegar a necesitar esos tratamientos sustitutivos, pero sí que es verdad que yo por mi experiencia dual, ¿no? Al haber trabajado tantos años en hemodiálisis y ahora estar en primaria, he podido apreciar cómo una persona que está en diálisis, portadora de una fístula o de un catéter, a veces llega a la enfermedad de primaria y hay un desconocimiento total, ¿no? O sea, a veces, esto parece que no lo vamos a tocar por sí, ¿no? Y está bien preservarlo, está bien que el dominio esté preservado a las enfermeras de hemodiálisis, pero lo que no creo que no podemos permitirnos es el desconocimiento, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una parte de falta de formación en este sentido. Creo que tenemos que saber qué es un catéter subclavio, qué es un catéter yugular, por qué están llevando uno, por qué no están llevando el otro, qué es la fístula, qué es lo que tenemos que ir a mirar en una fístula. Y también temas de nutrición a veces, porque muchas veces ellos, aunque se lo hayan explicado, necesitan que se les vuelva a explicar, ¿no? Y muchas veces no lo hablan en sus centros de diálisis. También hay diferencias entre centros periféricos, centros hospitalarios. Hay diferencia en el abordaje de la enfermera de hemodiálisis. Entonces, a veces, pues no siempre tienen la oportunidad de preguntar dudas, ¿no? Y yo creo que también ahí necesitamos algo más de formación y reciclaje para poder ofrecer la mejor calidad de atención a estas personas. Sí, indudablemente. Yo creo que una enfermera, cuando viene el paciente con una complicación, una fístula que puede pasar entre sesiones, lo que tú dices, ¿no? Los periféricos, incluso algunos pacientes que cambian de residencia transitoriamente, pues todo cuidado de las vías, de la fístula, de los cambios en la alimentación, es que es importante, por lo menos conocerlo, porque a lo mejor no tienes que intervenir tanto, pero que no sepa más el paciente que tú, ¿no? Porque muchas veces nos pasa incluso con los diabéticos tipo 1, que hay veces que te encuentras y dices, caray, un diabético tipo 1 me da 100 vueltas, sobre todo los que ya llevan unos tiempos de evolución. Pues con el paciente en diálisis, efectivamente, muchas veces saben más que nosotros, pero otras veces tenemos que por lo menos entenderles lo que nos están transmitiendo. Si tenemos un desconocimiento, no vamos a saber entenderles y, por tanto, acompañarles en su enfermedad. Gracias, Beatriz. Gracias, Isabel. Tenemos una pregunta, si puedes dar respuesta, Beatriz, de Verónica, que estaría interesada en saber, para elegir al enfermo, al paciente experto, ¿qué criterios se tiene, ¿no? ¿Cómo es el casting, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer para ser un buen candidato a liderar al final ese grupo de pacientes de iguales? Pues mira, actualmente la guía previa que venía del hospital nos hablaba de pacientes que estén en estadio 3B o más avanzado, con una experiencia en el nefrólogo de 2 años de antigüedad y, bueno, con tiempo disponible, preferentemente una persona con facilidad de palabra y básicamente esto, los criterios son estar en un estadio 3B o más avanzado y historia de 2 años de antigüedad en el nefrólogo. Lo que estamos viendo es que, como hablábamos antes, en primaria es muy complicado porque encontramos bastantes personas con el estadio 3B, incluso yendo a nefrología, pero que no tienen mucha información sobre su enfermedad. Entonces, ahora estamos justo haciendo estas sugerencias a la guía para enfocar que cuando buscamos un experto en primaria estemos ya pensando en personas, por ejemplo, trasplantados, ¿no? Que antes comentaba la doctora Isabel, que los trasplantados tienen que considerarse enfermos renales, ¿no? Muchas veces no los centramos en el cribado y en el caso del paciente experto renal no los estábamos centrando a los trasplantados, pero en este caso son personas que pueden ser expertos maravillosos y que estábamos descartando. Entonces, pues ahora estamos ya más centradas en buscar personas ya trasplantadas y no solo aquellos 3B que llevaban 2 años de control en el nefrólogo.
Creo que es Hola, muy importante Nicolo. que en esos pacientes seleccionados lo que se haga es una formación, es decir, que el paciente experto hay que formarle y tiene que pasar como un pequeño cursillo, máster, etcétera. Yo en enfermedad renal no tengo experiencia en pacientes expertos, sí que lo tengo en pacientes con ictus y se les hace una formación porque hay que seleccionar un paciente, pues eso, que haya tenido la experiencia, que sea capaz de expresarse, que tenga un mínimo de manejo de algunas tecnologías, porque si no es imposible. Y hay que terminar de darle ciencia, por supuesto, no solo que lo haya vivido como paciente, sino también un poquito de ciencia. Y generalmente me imagino que vosotros también lo hacéis con la presencia de un sanitario a la vez que hace la formación a sus iguales, ¿no? Que es lo que has comentado. Exacto. Así es. Vamos a ir terminando, pero Andoni también tenía sobre el proyecto del paciente experto, también tiene otra pregunta, ¿no? Si también con los familiares hacéis alguna intervención dentro de estos grupos de trabajo. Si tienes en cuenta también a los familiares de los pacientes con enfermedad renal crónica. De momento no existe. Paralelamente al programa Paciente Experto Cataluña, existe el programa Cuidador Experto, que sería lo mismo, pero entre cuidadores de personas enfermas. En el caso de enfermedad renal, pues como es el piloto, es la primera vez que se está testando, pues no hemos tenido la oportunidad de llegar al cuidador, ¿no? Pero evidentemente si el proyecto funciona y se puede escalar, seguramente llegará el proyecto del cuidador de enfermo renal. Muy bien, pues sin más, yo voy a dar por finalizada este webinar. Recordaros que Almudena Pérez no ha podido participar por un problema personal familiar, pero que vamos a grabar su presentación para incorporarla en este vídeo que compartiremos con todos ustedes. Enviaremos por correo electrónico al que se han inscrito ese enlace para poder acceder y también estará publicado en nuestra web de FAECAP. Sin más, agradecer a Isabel Egocheaga y a Beatriz Moreiras su participación en este webinar. Han sido dos excelentes ponentes. Yo creo que han hecho muy bien ese objetivo final que tenía de sensibilizar a todos los profesionales de la atención primaria en ponernos esas gafas, ¿no? De ver esa enfermedad renal crónica y que no pase desapercibida en los pacientes que estamos siguiendo por otros problemas de salud crónicos. Y sobre todo ese abordaje, ¿no? que comentaban ellos, ¿no? Ese abordaje que tenemos que hacer para ayudarles a ese cuidado, a prevenir, a frenar esa progresión y a darles esa mayor y mejor calidad de vida. Y sin olvidarnos de la familia, que siempre nosotros, las enfermeras de familia comunitaria, es también objetivo siempre de nuestra atención. Sabemos que cualquier problema de salud que ocurre en uno de los miembros de esta familia afecta al resto de miembros de esa familia, con lo cual ese abordaje también no se nos tiene que olvidar tampoco de actuar en todo ese entorno familiar. Por mi parte es todo. Esther Nieto, presidenta de FAECAP, si tienes las últimas palabras para cerrar el webinar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Paco. La verdad es que lo único es agradeceros a las dos, o a los tres, pero principalmente a las dos ponentes la participación. Creo que por lo que se está diciendo en el chat, que le estoy siguiendo, ha estado completísimo. Están muy agradecidas todas las enfermeras y enfermeros que han participado y que os han estado siguiendo. Os agradecen cómo han sido las dos charlas, las dos comunicaciones. Creo que nos han dejado muy bien, muy claro cuáles son la actuación de la enfermera familiar y comunitaria y las posibilidades que tenemos para seguir trabajando y representar una parte muy activa de nuestra labor. Y creo que además ser conscientes de que el cuidado a estos enfermos es integral y que podemos hacerlo desde nuestras propias competencias. Entonces yo creo que pues perfecto. Muchísimas gracias a las dos. Paco, muchas gracias por el seguimiento de todo el programa y el proyecto. Y nada más, dejamos la grabación para que así pueda verse muchas más veces e incluso difundirse a través de los propios equipos, que yo la verdad es que os animo a compartir esta grabación una vez que la tengamos como sesiones clínicas dentro de las sesiones formativas de los centros de salud, porque creo que ha sido muy completa y muy buena para que, bueno, pues demos un repaso global a lo que es la enfermedad crónica renal. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, el otro día, el día que hicimos que estaba presentada la webinar, Almudena Pérez no pudo estar, pero ha tenido la buena voluntad de acceder a estar con nosotros otro ratito otro día, así que estamos grabando así fuera de horas la conferencia, la charla que nos va a dar Almudena. Y así que nada, bueno, yo soy Leticia Peláez, he tomado el poder que tenía Francisco como moderadora y lo único que voy a hacer es eso, pues presentar a Almudena Pérez Torres, que es dietista nutricionista, doctora en nutrición, coordinadora de nutrición del Hospital Universitario Santa Cristina, dietista nutricionista, investigadora del Hospital Universitario de La Paz en el área de nefrología, profesora colaboradora de la UM y de la UCM, y nos va a hablar Almudena de actualización en el cuidado nutricional en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Novedades en la intervención nutricional. Así que os dejo con ella y espero que aprendamos mucho. Muchas gracias, Almudena. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia, y muchísimas gracias, pues bueno, a toda la federación por darme la oportunidad de estar hoy aquí y contaros lo que tenía que haberos contado el otro día y pedir disculpas pues por no haber podido asistir, pero bueno, como todos sabéis, la vida hay veces que nos manda. Entonces, pues, doy comienzo a comentaros qué es lo que tenía pensado decir, ¿no? Pues quería hablaros un poquito también de lo que son los mitos y las realidades de la alimentación en las personas con enfermedad renal crónica. Y lo primero es que os invito a que nos pongamos un poquito en modo niños, en modo expectante, porque así es como nos encontramos actualmente en el mundo de la nutrición en el paciente con enfermedad renal. Las cosas han cambiado mucho y estamos ante un cambio de paradigma importante. Yo creo que no solo en el mundo de la nefrología, sino en el mundo de la alimentación en general, donde hay muchas modas y muchas dietas disfrazadas a veces de evidencia científica. Y en el mundo de la nefrología, sin embargo, estamos empezando a tener nueva evidencia científica que nos sitúa cada vez más en disminuir las restricciones y en que todos los pacientes puedan comer exactamente igual que sus familias, que al fin y al cabo eso es una de las bondades de la alimentación. ¿Qué cosas hay novedosas? Pues novedosas hay que ya estamos empezando a ver a la persona renal con todas sus complicaciones nutricionales asociadas. Ya no es solo el cuidado de un riñón, sino ya todo el cuidado de esas complicaciones. Pues tenemos pacientes nefrogeriátricos donde tenemos que empezar a cuidar y a manejar la disfagia, por ejemplo. Y sobre todo hay un cambio en la dietética importante. Aquí pues aquí tenéis una de las diapositivas con las que yo empecé a trabajar en el año 2008, en el que recomendábamos dobles cocciones, remojos, y las cosas ya han cambiado mucho. Entonces, pues a lo largo de estos 10-15 minutitos os invito a descubrir cuáles han cambiado, qué mitos nos empezamos a encontrar en esto. Y lo primero, pues recordar, que esto ya lo han comentado mis compañeras el otro día, que las bases de cualquier tratamiento, incluimos en él el tratamiento nutricional, empieza con una creación de una alianza terapéutica, ¿no? Pensemos que todos sabemos de comida, todos es algo que llevamos comiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, crear esa alianza terapéutica es algo súper importante. Por supuesto que acompañar a los pacientes y ayudar a encontrar motivos en este autocuidado y dar herramientas nutricionales serían nuestras bases principales del tratamiento nutricional. Y sobre todo, para todo eso, necesitamos tener aliados, ¿no? Y el trabajo en equipo. Yo creo que la nutrición, y algo que quiero dejar bien claro, es que la nutrición no tiene dueño, la nutrición no es de nadie, la nutrición es del paciente. Entonces, lo importante es que todos vayamos de la mano de la nutrición y que todos podemos aportar cosas en relación a la nutrición. Para mí, las personas que más conocen de lo que comen los pacientes renales, por ejemplo, en las diálisis, es el personal de enfermería. Eso está claro, y los que tienen un mayor vínculo y alianza terapéutica. Y yo no quiero dejar de decir que si has trabajado en equipo, enséñame tus cicatrices, ¿no? Trabajar en equipo es algo que es complicado y es algo que es difícil, pero sin embargo es una de las bases también de los tratamientos que tenemos actualmente y del tratamiento nutricional, que es de lo que yo he venido a hablar. Si nosotros vemos esas recomendaciones nutricionales a lo largo del paciente con enfermedad renal en los diferentes estadios, en el año 2020 se publicaron las últimas recomendaciones, que son las guías Kadoki. Lo que nos va diciendo son cosas que
ya teníamos asociadas, pero sin embargo nos va dando novedades. Principalmente nos dice que hay que cuidar la ingesta proteica a lo largo de los estadios de la enfermedad renal, la ingesta energética, mantenerla estable en 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso día. Dejo ahí claro lo de peso porque no es café para todos, lo importante es individualizar. Y nos dice que el potasio y el fósforo solo restringir en el caso en el que los valores analíticos se encuentren alterados. Es decir, ojo, restringimos solo si están alterados, si no, no. Y ahora veremos qué es eso de la restricción. Y sí nos dice que empecemos a cuidar el sodio y que por menos de 2,3 gramos al día, sodio, no cloruro sódico, que sería la sal, que es diferente, y empezar a manejar esta ingesta de líquidos, sobre todo aquellos pacientes en hemodiálisis y en las técnicas de tratamiento renal sustitutivo. Y si vamos poquito a poco, pues cuando nosotros empezamos un tratamiento nutricional tenemos esas bases que hemos dicho, pero ¿cuál sería la primera base? Enseñar a nuestros pacientes, ayudarles a crear un patrón nutricional que sea adecuado y que les vaya a guiar a lo largo de la enfermedad renal. Como bien nos han comentado, la enfermedad renal es un proceso crónico que empieza en el momento del diagnóstico y en este momento ya empezamos a introducir cosas de alimentación. Ya como es lo primero, hay veces que tomamos la alimentación como fuente de salvación de nuestro riñón. Entonces, sin embargo, a veces sabemos también que las cosas no son así, pero el primer paso es ayudar a crear este patrón. ¿Qué nos dicen? Pues lo que nos dicen estas guías es que el patrón de alimentación que es saludable para un paciente con enfermedad renal es exactamente el mismo que para cualquier persona, es decir, la dieta mediterránea, y ya la recomienda en los estadios 1-5, no incluye diálisis, pero la recomienda. ¿Y por qué la recomienda? Pues principalmente para ayudar a mejorar las cifras de proteinuria, mantener el peso corporal, que es un factor de protección renal, así como para manejar de manera adecuada los niveles de tensión arterial. Es decir, esto es lo primero, vámonos hacia el patrón de dieta mediterránea. Hay un artículo que ha salido publicado este año que nos va diciendo, según el objetivo nutricional que tengamos con cada paciente, cuál es la estrategia que tenemos que seguir. De tal manera que si nuestro objetivo nutricional va enfocado a disminuir la acidosis metabólica, tenemos que empezar a utilizar un aumento de frutas y verduras en estos pacientes. Bien, de tal manera que si es la hiperpotasemia, tendríamos que tener otro tipo de estrategias que vamos a ver a continuación, pero me parece un artículo muy interesante y por eso os lo he querido traer. El mito 1 en relación a la ingesta proteica. ¿Restringimos proteínas en cualquier estadio de la enfermedad renal? Hemos visto anteriormente, aunque tenga que ir muy deprisa, pero voy a intentar resumirlo, que en los estadios iniciales recomendamos una restricción proteica a partir del estadio 3. Es verdad que las guías americanas nos dicen 0.55, 0.6. Pero pasar del todo a la nada es una utopía. En esta diapositiva, que no sé si veréis muy bien, nos dice que las cifras, por ejemplo, medias de ingesta proteica en población estadounidense están entre 1.2, 1.5, es decir, que es elevada, con lo cual lo que se recomienda no es empezar a restringir desde que se diagnostica, sino ir disminuyendo poco a poco la ingesta proteica. De hecho, nos dicen disminuir cada vez que veamos al paciente si ha cumplido los objetivos terapéuticos, 0.2 a 0.2. Y hay algo muy importante, individualizar esa disminución de la ingesta proteica. Por ejemplo, tenemos que en pacientes que tienen poliquistosis, la ingesta proteica recomendada es 0.8, 1.0. Es decir, realmente es una dieta normoproteica. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso realmente es empezar que nuestros pacientes disminuyan las proteínas. Ya está, pero llegar a cifras de 0.55, 0.6 realmente es algo muy, muy complicado. El mito número 1 que tenemos, o el mito número 2, mejor dicho, sería en relación al fósforo. Hemos dicho que solo restringir el fósforo en el caso en el que los parámetros bioquímicos se encuentran alterados. Bien, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos directamente a estas fuentes que tienen fósforo? No, sabemos que el fósforo hay dos tipos. Está el fósforo orgánico, que es el que se encuentra de manera natural en los alimentos, que ahí sabemos que su absorción es menor que aquel fósforo que denominamos inorgánico, que es aquel que se encuentra presente en los aditivos, es decir, en aquellos productos que principalmente son ultraprocesados y que ahí su absorción es del 100%, con lo cual lo primero que deberíamos hacer si nos encontramos las cifras de fósforo elevado es empezar a disminuir ese fósforo inorgánico, es decir, los productos
ultraprocesados y algunos procesados. Ahí tenéis la lista de aditivos que contienen fósforo. No todos contienen fósforo, entonces la lista de aditivos fosfóricos. Ese es el primer paso. El segundo paso que tendríamos que hacer, pues sería ver el ratio fósforo-proteína que tiene cada alimento, es decir, la cantidad de fósforo en relación a la cantidad de proteínas. Hay tablas que si lo veis apropiado y adecuado, yo todo este material os lo puedo mandar escrito también. Y nos dicen que aquellos alimentos que tienen un ratio fósforo-proteínas menor de 16 serían aquellos que podríamos recomendar a los pacientes que mantienen unas cifras de fósforo sérico elevados. Y segundo, tendríamos la restricción ya de los alimentos que tienen fósforo orgánico, es decir, aquellos en los que el fósforo está de manera presente en el enlace covalente que tienen las proteínas, es decir, que está ahí realmente en el producto. De aquí tenemos productos de origen animal, como las carnes, los pescados, pescados azules, carnes principalmente que son de caza, pero su absorción es de un 70 a un 90%, esa es la biodisponibilidad que tienen realmente. Y sin embargo, en los productos vegetales, porque aquí entramos en los productos integrales, que tienen fósforo, por supuesto, pero es fósforo orgánico, en los frutos secos, tienen una absorción del 20 al 40%, con lo cual ya es hora de que a los pacientes renales no se les empiece a restringir los alimentos integrales por este motivo del fósforo. Y pasamos a lo siguiente sería el mito del sodio. ¿Disminuyo el sodio? ¿Quito el salero de la mesa del paciente con enfermedad renal? No. Es verdad, como os he comentado antes, nos dicen disminuir por debajo de 2.3 el sodio y empezar a disminuir en estadios iniciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a manejar la tensión arterial, nos ayuda a manejar también el perfil lipídico y en aquellos pacientes que estén en diálisis un buen mejor control de las ganancias de peso interdiálisis. Pero no quitamos el el salero, sino lo primero que tenemos que ver es que este es un estudio que publicó el Ministerio hace años que nos dice que el 72% del sodio que nosotros encontramos tiene que ver con los alimentos procesados, es decir, volvemos a la mano del fósforo. Primero, enseñar a nuestros pacientes cuáles son esas fuentes de sodio, es decir, quitamos ultraprocesados, disminuimos ultraprocesados y aumentamos los alimentos que sean, a mí me gusta decir que es como volver a la cocina tradicional, a la cocina de la abuela. Ese sería el primer paso que tenemos que hacer. Si aún así las cifras se encuentran elevadas, pues utilizar estos trucos de condimentación, por ejemplo, con especias e incluso de aromatizar el aceite. Pero la primera fuente de sodio que encontramos no es el salero, es el salero de la industria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ha tenido su utilidad y tiene su utilidad este sodio, lo mismo que el fósforo como estabilizantes y como conservantes. Y el famoso potasio. ¿Qué pasa con el potasio? Lo mismo, solo restringir en el caso en el que se encuentra alterado. Pues volvemos a esas fuentes de potasio famosas, las que siempre, las fuentes clásicas, frutas, verduras, hortalizas, chocolate, frutos secos. Pues antes de eso, y me voy a adelantar en la diapositiva, no, sabemos que hay una cantidad importante de aditivos. Aquí tenéis el número de los aditivos que son potásicos, que presentan potasio en su formulación. Principalmente son aquellos que se encuentran en productos empanados, derivados cárnicos, bebidas no alcohólicos, productos listos para el consumo, es decir, estos productos que realmente nosotros cogemos, que decimos de cuarta, quinta y sexta gama, que los cogemos directamente para consumir, y derivados de los cereales. Pues otra vez volvemos de la mano fósforo, sodio y potasio, disminuir alimentos procesados y disminuir alimentos ultraprocesados. Y si esto, aún así seguimos teniendo el potasio elevado, pues tenemos una serie de técnicas culinarias que sí tienen evidencia científica detrás, en las que ya la doble cocción no elimina el potasio tanto como pensábamos, es mejor y elimina más el potasio hacer la técnica de remojo, es decir, dejamos en remojo los alimentos, verduras y hortalizas, legumbres también entre un periodo de 6 y 8 horas y luego pasamos a realizar la cocción normal. Si nos damos cuenta, las legumbres siempre las dejamos ya en remojo, entonces sería también como un paso que ya tendríamos hecho en este colectivo de pacientes para disminuir el potasio. Es verdad que en la patata hay que hacer una técnica culinaria que es un poco diferente, ¿bien? Que significa que hay que pelar, cortar, dejar en hervir durante unos 6-7 minutos,
quitar del fuego, dejarlas en remojo y ya podemos pasar a realizar cualquier tipo de preparación. Bien, y así eliminamos una cantidad de potasio bastante importante. Algunos estudios dicen que un 70%. Y pensar que también no todo el potasio se encuentra en frutas, verduras, hortalizas, legumbres o el chocolate, yo soy fan del chocolate, o frutos secos, sino que tenemos que empezar a pensar que hay potasio también en alimentos que son de origen animal, que tenemos también que pensar en el ratio potasio-fibra, porque sabemos que, ojo, no todo el potasio que yo ingiero es el potasio que me va a elevar los niveles sanguíneos, sino que sabemos que el estreñimiento, la diabetes mal controlada, periodos de ayuno prolongados son uno de los indicadores principales de aumento de potasio sérico, con lo cual esto también lo tenemos que tener en cuenta. En un diabético no restringir, empezar a manejar los niveles primero de glucemia, el estreñimiento, combatirlo. Cuanto más tiempo se pasen las heces a nivel del intestino, mayor absorción va a haber del potasio. Entonces, esto también son cosas que tenemos que empezar a abrir la mente, que no todo el potasio que ingiero es el potasio que aumenta los niveles séricos. Entonces, ¿cómo es la alimentación de un paciente con enfermedad renal? Pues realmente aquí os muestro la foto muy similar a la que haría cualquier persona, teniendo en cuenta que según en técnicas de diálisis habría que aumentar la ingesta proteica, bien, y también manejar esos niveles de potasio y fósforo cuando los niveles se encuentran elevados. Y siguiente, en técnicas de tratamiento renal sustitutivo, pues manejar el tema del volumen, ¿bien? Del volumen hídrico. Y no podemos olvidar que el porcentaje de pacientes malnutridos dentro de este colectivo es elevado, que tiene un nombre propio, que es desgaste proteico energético, y que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta porque no como nutricionista no puedo pasar a decir que la malnutrición aumenta la mortalidad y la morbilidad de los pacientes con cualquier colectivo de pacientes, y en este colectivo de pacientes, que es con el que yo trabajo, pues lo tengo mucho más presente. Como conclusiones, pues que utilicemos las herramientas dietéticas disponibles en el momento adecuado, no restringir si no es necesario. La dieta mediterránea es el patrón de alimentación. A mí me parece que desde atención primaria, cuando ya empezamos a ver un paciente con una creatinina elevada, empezar con ese patrón de dieta mediterránea, pero con cualquier paciente que tenéis. Los aditivos son la principal fuente de fósforo, potasio y de sodio. Que utilicemos las mejores herramientas que no son dietéticas, que es el arte de la escucha, y eso creo que la enfermería nos lleva años al resto de especialidades. No nos olvidemos de esa elevada tasa de malnutrición y que va siempre de la mano de la restricción. Y sobre todo preguntar al paciente como principal conclusión qué quieres saber de alimentación, qué es que pueda ayudarte en algo relacionado con la comida, que siempre eso esté de la mano, porque la alimentación, como he dicho antes, no es de nadie. Y agradecer pues la oportunidad que me dais de estar hoy aquí, al equipo del Hospital La Paz, por permitirme mirar más allá, por permitirme soñar, con disminuir esa palabra, ¿no? A todos los pacientes que me permiten preguntar y meterme un poquito en su vida alimentaria, bueno, y a todos los que estáis escuchando esto, mil gracias, y terminar con algo que me gusta mucho, que es que siempre con esta reflexión en relación a la alimentación, con la humildad, con el corazón y con la confianza en que lo que estamos haciendo es lo mejor por y para nuestros pacientes. Y ya está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Almudena. La verdad es que ha sido, vamos, un visto y no visto. A mí me ha llamado la atención bastante porque tenía otros, es verdad, has hablado de mitos y es cierto que yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza tanta restricción y hoy pues nos hemos dado cuenta de que a lo mejor tenemos que empezar a mirar más la evidencia y dejar atrás esos sesgos que tenemos. Pues yo quería hacerte dos preguntas, espero no ponerte en un compromiso, no creo. La primera es bien. Seguro que sí, nada. Es verdad que ahora con el tema de el ejercicio, la dieta, los adolescentes que van al gimnasio, que toman suplementos proteicos, o sea, ¿cuál es el riesgo de que un adolescente de hoy en día que tome tantos suplementos proteicos pueda llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica en el futuro?
Vale, pues es verdad que esta es una pregunta muy de un nefrólogo, ¿no? Pero me voy a arriesgar a conseguir, pero en la práctica, en lo que veo yo, es verdad que sí te derivan gente que por consumo elevado de dietas hiperproteicas está generando un proceso de hiperfiltración renal. Entonces, ese es el riesgo, que se genere una hiperfiltración renal, que es exactamente el mismo riesgo que existe con las personas que tenemos con obesidad. Bien. Entonces, sí es verdad que llegan a consulta y se genera una hiperfiltración renal por un elevado consumo de proteínas, ¿bien? Porque estamos hablando que hay veces que les dan consumos de proteína que llegan a los 2.0, ¿no? Que dices, ostras, que es una barbaridad. Genial, gracias. Y la otra que te quería preguntar era, pues, dado que la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto va por delante, hay asociaciones de pacientes y estas asociaciones de pacientes han creado un montón de aplicaciones que facilitan quizá la vida de los enfermos renales o de los familiares de los enfermos renales. Y era, pues, saber si tú recomendabas alguna en especial o no sé, o si tienes, has trabajado con alguna específicamente o has participado de la creación de ellas o así, para que nos des un poco también alguna clave o algún truquillo que nos venga bien para la consulta. Sí, a ver, es verdad que eso es algo súper interesante lo que has dicho, Leticia, y que creo que sí, que a mí se me ha pasado ponerlo en la presentación, pero que es una maravilla porque hay bastantes aplicaciones ahora. Por ejemplo, en relación al potasio y al fósforo está la herramienta Pucono. Bien, también tenemos la Friat, que también tiene procesos, es otra herramienta que también nos habla de potasio y fósforo, incluso nos dice pues planes de alimentación, bien. Entonces, son dos herramientas con las que sí he trabajado. Yo tengo que decir que me parecen herramientas que son útiles para nuestros pacientes, pero yo siempre alerto de algo, ¿no? Creo que algo muy importante que tenemos tanto la enfermería como la nutrición es educar al paciente. Entonces, en esta parte yo lo que alerto es un poco de cuidado, porque hay veces que puede llegar a creer tendencias obsesivas en los pacientes, ¿bien? Y es lo que a veces sí he notado, ¿no? Es como que, por si el Pucón no me ha dicho que no, que esto tiene mucho potasio, no lo como si salgo fuera. Aquí, ¿qué tendría que decir? En relación al potasio, la mayoría de las herramientas que existen a día de hoy no tienen en cuenta el remojo del alimento o las pérdidas que se pueden producir con las técnicas culinarias. Entonces, una de las cosas que yo siempre comento, digo, estupendo, esto está, y para los alimentos en crudo una maravilla, pero que no se nos olvide las pérdidas que existen con el cocinado de alimentos. Eso es lo que no tienen en cuenta. Entonces, a veces es el riesgo que yo puedo ver en estas herramientas. Pero a muchos pacientes se las recomiendo y me parece, no como tener estas herramientas y decir, oye, aquí están, son libres. Lo único que os comento es esto, que a día de hoy no tienen en cuenta esas pérdidas de potasio con las técnicas culinarias. O la biodisponibilidad del fósforo, tampoco la tienen en cuenta. Genial. Pues bueno, por mi parte no tengo ninguna cuestión más así a priori, luego me surgirán miles, pero la verdad es que es una pena que la gente no pueda hacerte preguntas. No sé si a lo mejor abrirán opción de, bueno, no sé cómo se planteará. De todas maneras, volver a agradecerte muchísimo que hayas podido estar con nosotros este ratito, porque la verdad es que la parte de la webinar que nos dabas era también fundamental y era necesario que estuvieras con nosotros. Así que en nombre de FAECAP y también en nombre de AstraZeneca, muchas gracias, Almudena, por compartir un ratito con nosotros y tu conocimiento. Nada, muchas gracias a vosotros y por supuesto que si necesitáis más información, tanto desde FAECAP como AstraZeneca, me la podéis solicitar y yo la pongo a disposición de vosotros, por supuesto. Y muchísimas gracias por haberme facilitado tanto las cosas, que creo que eso es humano y a día de hoy la humanización es lo que nos hace grande a los que nos dedicamos a esto. Así que mil gracias. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos los que nos estáis viendo. Hasta luego. Hasta luego.